Saludos y bienvenidos a otro contenido. Por hoy se abordará el último de los principios que se proponen dentro de la doctrina social de la Iglesia, el cual está relacionado con la solidaridad. Según el autor José Antonio González, cada día aumentan las vías de comunicación en tiempo real que permiten una conexión mayor y a mayor distancia, pero al mismo tiempo persisten y se agravan fortísimas desigualdades. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, todos nosotros hemos sido testigos de los increíbles avances en la tecnología, en la ciencia, en el conocimiento, todos esos cambios que generan mucha sorpresa y en cierta forma nos alegran. Pero a pesar de todos esos cambios extraordinarios, pareciera que todavía no hemos logrado resolver cuestiones básicas y fundamentales. Por ejemplo, el tema de la pobreza, que no es un tema nuevo. Socialmente hablando, la pobreza ha existido siempre, pero a pesar de todos esos avances, pareciera que no le hemos dedicado los suficientes esfuerzos para erradicar la pobreza. El aumento de la interdependencia entre seres humanos debe estar acompañado por un crecimiento en el plano ético-social igual de intenso para evitar esas desigualdades. Es decir, que no solamente tendríamos que tener el acceso a todas estas herramientas que nos facilitan la vida, porque la tecnología y la ciencia están para eso, pues para darnos un mejor nivel o calidad de vida dentro de lo que se pueda, pero también deberíamos cultivar más nuestra conciencia. Por ejemplo, se supone que somos seres civilizados, pero muchas veces nos comportamos muy en contra de esa civilización que proclamamos, o en otras palabras, nos comportamos de maneras muy degradantes, y aquí vamos a ponerlo específicamente en el caso social. ¿Cómo vamos a entender la solidaridad? En el diccionario de la Real Academia Española se reconoce que la solidaridad es una adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros, es decir, esto de sentir identificación o de estar de acuerdo con, por ejemplo, una causa noble y luego poner en marcha una acción como para poder ejecutarla. Dentro de la encíclica escrita por San Juan Pablo II, la encíclica llamada Solicitudo Rei Socialis, en el número 38, se reconoce que la solidaridad no es un sentimiento de vaga compasión o ternura superficial por los males de muchas personas, sino que es la determinación firme y perseverante de trabajar por el bien común, por el bien de todos y cada uno, porque al final todos somos responsables de todos. Esto significa que, si bien, por ejemplo, experimentar compasión, ternura o nosotros quizá mal dicho, pero le decimos lástima, no es lo correcto, pues sentir esa lástima por las personas, sino que es una compasión. No se sale de mucho, no hacemos mucho solamente lamentándonos, sino que hay que poner en acción lo que podamos hacer, ¿sí? Y es decir, que esta solidaridad puede que en principio sea como esta compasión o este sentimiento que yo experimento por la desgracia, por la situación difícil de alguien, pero no acaba allí, sino que yo podría ver hasta dónde me puedo involucrar con esa causa para que no se quede en el mero sentimentalismo. El principio de solidaridad, ¿en qué consiste o qué significa? Primero, realza en la persona su dimensión social. Ya hemos dicho que somos por naturaleza seres sociales, que de alguna forma dependemos de los demás, aunque no nos guste o no sea cómodo aceptarlo. Pero esto no se traduce únicamente en una ayuda práctica, sino que puede tener que ver también con poder tener a alguien cerca para hablar y crecer junto con los demás en intercambio de ideas, argumentos, necesidades, deseos, lo cual al final también nos ayuda a desarrollar nuestra personalidad. Esto es que si bien yo puedo ayudar materialmente hablando, por ejemplo, si yo doy una donación monetaria a una causa, si yo le doy un plato con comida a una persona necesitada, si yo dono algún tipo de material, no sé, se me ocurre ropa, zapatos, no sé, cualquier otro objeto material. Sí, de esa forma, claro está, somos solidarios. Pero, por ejemplo, si nosotros no tenemos
en el caso de que no tuviéramos un objeto material para donar y compartir, no significa que no podemos ser solidarios. Claro que sí. Podemos donar de nuestro tiempo, de nuestras capacidades, podemos involucrarnos en tareas de voluntariado, donde muchas veces lo que cuenta más es esa buena intención, esa disposición, ese tiempo para poder intervenir o aportar algo en los diferentes contextos sociales. Pero también acá podríamos ejercer la solidaridad, la podríamos poner como ejemplo, esta acción de escuchar a alguien. Alguien que a lo mejor esté triste, se sienta solo, y solo el hecho de compartir con alguien y que le escuche activamente, es decir, sin interrumpirlo, sin juzgarlo, sino que solo escuchar a esta persona sin darle un consejo, a menos que lo pida, ahí también podríamos estar siendo solidarios. Dentro de la doctrina social de la Iglesia se puede entender la solidaridad como de dos formas, como principio social, que permite tender hacia la eliminación de las estructuras de pecado que dominan relaciones entre personas y pueblos. Es decir, ir muy profundo en las raíces o en las causas que provocan las enormes desigualdades, ¿no? Las injusticias que de raíz se cometen, esas desigualdades en la distribución de la riqueza. A eso se refiere la solidaridad, entendida como un principio social. Y que, claro, los gobiernos estarían llamados u obligados a provocar o a promover acciones solidarias en los ciudadanos para paulatinamente ir disminuyendo los índices de pobreza. Pero también se entiende como virtud moral, y ya tal cual se dijo, no como un sentimiento de compasión superficial, ay, pobrecito, ¿verdad? Ay, qué mal, qué le está pasando. No, sino que ver yo qué puedo hacer para aliviar la pena de una persona. El término solidaridad expresa la exigencia de reconocer en el conjunto de vínculos que unen a personas y grupos sociales entre sí el espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del crecimiento común. Esto es que también puede que sea muy común y es muy fácil estar esperando solo de los gobernantes acciones concretas para, por ejemplo, que la realidad sea diferente, ¿no? Ay, sí, que los gobiernos están obligados a erradicar la pobreza. Claro que lo están, en primer lugar lo están, pero si, pues como a veces suele pasar, no todos los gobiernos realmente, auténticamente se preocupan por el desarrollo de los pueblos, pero yo como ciudadano, ¿qué puedo hacer? Si en mi entorno hay una persona sola, que no trabaja, que ya está muy mayor para poderse valer por sí mismo y no recibe ningún tipo de ayuda, eso no significa que yo no me pueda involucrar en algún momento o que una comunidad no se pueda organizar para ayudar a esta persona. Claro que se puede. Entonces, aquí la invitación nuevamente es ver, analizar hasta dónde yo me puedo involucrar o qué puedo hacer yo desde donde estoy para cambiar un poco esa situación. Implica que las personas cultiven la conciencia de la deuda que tienen con la sociedad en la cual están insertos. Es decir, que no se trata solo de estar pidiendo y reclamando derechos. No, si bien es cierto, los tenemos, pero también es importante que aunque nosotros tengamos nuestras cosas, fruto de nuestro esfuerzo, nuestra propiedad privada, al final también hay que verlo con un propósito trascendental. Es decir, ayudar a quien lo necesite. Puede que no le vamos a resolver la vida, es cierto, pero a lo mejor vamos a disminuir un poco su dolor o su pena. Y es por ello que no se puede desvincular del principio de subsidiariedad, porque en ese caso la solidaridad se convierte en una cáscara vacía de contenido que nos lleva a sacrificar personas en nombre de un pretendido y falso bien común. Aquí no se trata tampoco de dar de lo que nos sobra, porque muchas personas lo pueden hacer. A veces hay ciertas prácticas que, por ejemplo, donar. Hay muchas empresas que donan ciertos productos, pero porque ya están en mal estado, porque ya están próximos a vencerse. Y eso al final, pues, tampoco es que a lo mejor sea lo más correcto. Aquí nada más vamos a recordar que todos los principios de la doctrina social de la Iglesia están íntimamente relacionados. La solidaridad al final nos tiene que llevar al bien común, pero también hay vínculos estrechos con el destino universal de los bienes, la igualdad entre hombres y pueblos, la paz en el mundo,
la participación, todos podemos hacer algo. Tampoco significa que nos vamos a aprovechar de la ayuda que ofrezcan las personas, porque eso de verdad es como una mentalidad muy de pobreza. ¿Cómo hay alguien que me ayuda? Pues que me sigan ayudando. No. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor están con la capacidad y en una edad para trabajar, que a lo mejor se les puede ayudar capacitándolos para que eventualmente trabajen y se ganen la vida por sí mismos, para que salgan de ese círculo de la pobreza, ¿no? Aquí también hay que verlo de esa manera, no estar ayudando perpetuamente, porque a lo mejor eso tenga un tiempo límite de sostenibilidad, sino que hay que irlo viendo pues a largo plazo. Sabemos entonces también que hoy en la actualidad estamos como muy hiperconectados, ¿no? Es decir, que lo que pasa con todo eso del internet, nos damos cuenta de lo que pasa en el mundo en instantes. Y que claro, muchas veces son situaciones desconcertantes que pues poco o nada nosotros podemos hacer para erradicarlas o para evitarlas. Así que desde esa perspectiva también darnos cuenta, creo que hoy más que nunca nos hemos dado cuenta de eso que somos hermanos de verdad, que no hay fronteras, que no hay límites, no hay diferencias sustanciales entre personas de este país y otros, sino que al final podemos ir pensando globalmente o viéndonos como ciudadanos del mundo. ¿Cómo se concreta la solidaridad? Ya hemos dicho, por ejemplo, las palabras de compasión no sirven, o sea, solo las palabras no sirven, sino que hay que involucrarnos, hay que ver qué podemos hacer así concretamente. También podríamos pensar solidariamente cuando pensemos en las generaciones que van a estar después de nosotros. ¿Qué mundo les estamos dejando? ¿Qué modelo de conducta les estamos dejando? Hoy se promueve mucho el tema de la conducta individualista, del sálvese quien pueda, de que media vez pues yo estoy bien y que me iban a interesar los demás o la vida de los demás. No, no se puede pensar así siempre. Por ejemplo, en el tema del medio ambiente también podríamos pensarlo. ¿Qué puedo hacer yo para dejar un mejor medio ambiente para quienes sigan o vengan detrás de mí? ¿Dónde está la raíz más profunda de la solidaridad? Obviamente el personaje aquí por excelencia en quien ejerció la solidaridad fue Jesús, al margen de la persona que fuera. No importaba si era día sábado, no importaba si a lo mejor pensaba igual que él o llevaba una vida desordenada. No, Jesús no se fijó en eso y él el bien que podía hacer lo hacía. Y como conclusión, ¿será que los principios de la doctrina social de la Iglesia son el único fundamento para la construcción de una buena sociedad? Obviamente no lo son. La Iglesia propone esta serie de principios para que una sociedad funcione bien. Sin embargo, esta no es la única fuente de la verdad, ni solamente esto se tendría que hacer para en realidad tener mejores sociedades. No. El tema de los principios, si bien se puede practicar a diferentes escalas, personal, familiar, comunitaria, nacional, etc., no significa que los principios por sí solos van a funcionar. No, hay que hablar, y tal cual se lee por acá, de los valores fundamentales, de ciertas bases que se han establecido desde muchísimos años atrás, que también complementan los principios. Son una serie de valores y que aunque nos digan en la actualidad que el tema de los valores quedó en el pasado, podemos ver que no es así. Es decir, que aunque cada día veamos que el ser humano parece que se degrada a sí mismo con diferentes acciones negativas que podemos estar realizando, entonces los valores vendrían un poco a ayudarnos a cultivar esa humanidad y a realzar el valor que cada persona tiene.